Assalamu alaikum. Assalamu alaikum a todos. Vamos a dejar unos instantes para que vaya entrando la gente. Ahí hay algo más de luz. Inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nada, unos minutitos. Un placer estar aquí. Andrés. Unos minutos, no, unos segundos y empezamos. Assalamu alaikum. Vale, un segundo, mientras entra gente voy a dejar salir a mi gato. ¿Qué pasa, cariño? ¿Quieres salir? Pues nada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar y quien se vaya incorporando ahora, pues que inshallah vea la grabación. Bueno, realmente el directo que quería dar hoy no es extremadamente coherente. Es decir, no he cogido un pasaje del Corán en específico que quisiera comentar. Lo que propició, digamos, mi deseo de dar este directo es lo siguiente. Bueno, obviamente, como ya tenéis que saber, hay pasajes revelados en Mecca que hacen un mayor hincapié en cuestiones morales universales. Y luego hay pasajes revelados en Medina que hacen un mayor hincapié en muamalat, ¿no? En interacciones interpersonales, ¿no? Si lo quieres decir así. En Medina, naturalmente, ya se formó una sociedad más madura y el resultado de esto es la existencia de una comunidad, ¿no? Vamos a decirlo así. Y hay, naturalmente, una serie de valores y de pasajes más centrados en valores sociales o valores para la nueva comunidad, ¿no? Muy bien. Particularmente estaba leyendo este sura, de la cual ya he hecho algún directo. Tengo un recuerdo de haber hecho algún directo en años anteriores. Suratul Hujurat, que es el sura 49. La traducción vendría a ser algo así como las habitaciones privadas, ¿no? O las traducciones estas anticuadas, los aposentos privados. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que este es un sura donde está revelado en Medina, se ha formado la comunidad en Medina y se da una serie de pautas sobre cómo convivir de una manera sana. Y como ya he dicho a menudo, una convivencia sana lo que implica es evitar o ir borrando los comportamientos negativos e ir cultivando los negativos, ¿vale? Es decir, una sociedad en la cual los miembros avanzan, ¿vale? Avanzan a nivel moral y espiritual, la sociedad se convierte en un lugar mejor. Pero de lo que quiero hablar hoy es que justamente cuando lees este sura particularmente y muchos de los valores que enseña, te vienen a la mente muchos ejemplos, no solo de tu vida personal y de personas cercanas, sino de comunidades musulmanas a las que has visitado, en mi caso, dando conferencias y esas cosas. Y te das cuenta de lo lejos realmente que estamos de practicar los valores esenciales que se pusieron sobre la mesa cuando se formó la comunidad hace 15 siglos. Es decir, y eso es algo que llama la atención. Hoy en día se habla mucho de comportamientos tóxicos, los llaman así. Que es interesante esa palabra, ¿no? Porque realmente hay comportamientos que son nocivos, ¿vale? Es decir, hacen daño a la salud. Cuando una comida te intoxica, ¿vale? Esencialmente es una comida que está en mal estado y te hace daño. Entonces, ¿qué ocurre en este caso?
Cuando tienes una manera de actuar que hace daño a los demás, podríamos decir que es nociva también, ¿vale? Y este sura viene a identificar varias cosas nocivas, ¿no? ¿Qué otra cosa quería comentar? Bueno, la semana pasada hice un directo acerca de cómo mucho en el material de autoayuda generado, digamos, en el mundo actual, separa lo moral de lo espiritual, ¿no? Y este es un tema en el que ocurre lo mismo. De hecho, cuando la gente te habla de conductas tóxicas, generalmente se refieren a conductas que afectan a la salud mental de las personas, ¿no? Es decir, si tú eres una persona, si tú eres un marido, yo que sé, que siempre humilla a la persona con la que estás casado, puedes provocarle problemas de autoestima, ¿vale? Es decir, y obviamente esas son preocupaciones totalmente legítimas, pero hay más, ¿vale? También están las cuestiones espirituales y morales. Si tú eres una persona que siempre, yo que sé, pone impedimentos cuando llega la hora de rezar, una persona que siempre está viendo vídeos de, yo que sé, como digo siempre, youtubers que dicen muchas palabrotas y eso lo haces en casa, eso tiene un efecto detrimental sobre los demás, quizás no sobre su salud mental, pero sí sobre su salud espiritual. Quiero decir, que de nuevo, aquí desde una perspectiva islámica vamos más allá, ¿vale? No es solo una cuestión de no dañar físicamente, ¿vale? Puedes dañar físicamente, el din viene a protegerte de eso. Puedes dañar a nivel intelectual, ¿no? Mental, ¿no? Diríamos hoy en día, salud mental. Y el din viene a proteger eso, ¿vale? Y puedes dañar a la persona también a nivel espiritual, ¿vale? Y a nivel moral. El din viene a proteger eso, ¿vale? Todo esto protegido. No hay una división, ¿vale? Quiero que quede súper claro. De hecho, cuando los eruditos musulmanes se han puesto a buscar en el Corán, esencialmente, qué cosas, todas estas pautas que nos da Dios, esta guía que nos da Dios, ¿qué pretende proteger? ¿Vale? ¿Cuáles son sus objetivos? Han discernido, ¿vale? Digamos, o han extraído lo que ellos denominan ad-dururiyatul khamsa. Las 5 cosas que para el Islam son prioridad máxima, ¿no? Podríamos decir así. La primera de ellas es la verdad, el din, ¿vale? Curiosamente. La segunda de ellas es la integridad de la persona, tanto física como mental, ¿vale? Lo llaman an-nafs, ¿no? La protección de la persona. Luego estaría al-aql, la protección del intelecto humano. Sí, intelectual no es mental, lo sé, pero es que la categoría mental, de hecho, cuando tú dices, cuando digo intelectual no me refiero a inteligente, ¿vale? Me refiero al intelecto. Si tú tienes un problema mental, naturalmente afecta podríamos decir, a la capacidad de, ¿cómo sería? A tus capacidades intelectuales, ¿no? Por eso digo, estos términos, el problema es que se los inventan personas, generalmente. Mental, por ejemplo, es una categoría que se han inventado personas. Entonces, no puedes encasillar nunca el Islam en una de estas cosas, ¿vale? Y uno de los problemas con el uso de estas palabras es que hemos roto al ser humano. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que el Islam viene por igual a proteger tu intelecto, como viene a proteger tu integridad física, como viene a proteger tus valores y tu integridad moral, tu dignidad como persona es otro de esos dururiyat, ¿no? De esas 5 prioridades máximas, la dignidad del ser humano. Y la quinta que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿vale? Estas son las prioridades en el Islam. Entonces no las rompamos, ¿vale? Eso es una cosa en la que quiero hacer mucho hincapié. Antes de entrar al tema directamente, curiosamente, muchos de estos comportamientos, una cosa que llama la atención cuando estudias fiqh, ¿no? o la práctica del Islam, es que el Islam o sea, cuando el Corán descendió, no empezó a contradecir las tradiciones que la gente tenía, para nada. Lo que hizo fue señalar las cosas nocivas y contradecirlas. Los malos puntos de vista que la gente tenía sobre la mujer, las malas maneras y formas que tenía la gente contra
los más necesitados, ¿no? Contra el trato a los esclavos, lo que sea, ¿no? A los huérfanos, a los pobres. La mala tendencia que tenía la gente a romper los lazos familiares, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, esas cosas malas se identifican y se contradicen, pero el resto no se contradicen, ¿vale? Entonces, siempre que el Corán intenta tumbar estas cosas, es porque son inmorales, ¿vale? Y se asocian en muchos casos al jahiliya, a la ignorancia, es decir, cuando las personas no saben, no tienen la guía, hacen determinadas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Por desconocimiento, no tienen pautas, viven a lo loco un poco, ¿no? A veces, que ese es uno de los significados de jahiliya. Entonces, particularmente en este sura, hay una serie de conductas que se denuncian y muchas de esas conductas se asocian a lo preislámico, es decir, a cuando la gente no sabe, ¿vale? Y llama la atención, insisto, que pues en muchos hogares culturalmente musulmanes sobreviven. Entonces, yo esencialmente lo que yo he puesto al publicar este directo es lo siguiente: conductas que se tienen que eliminar de casa hoy, ¿vale? ¿Y por qué he puesto eso? Si tú eres madre o eres padre, ¿vale? Como dijo el profeta alayhi salatu wassalam, cada uno de vosotros es un pastor y es responsable de su rebaño, ¿vale? Si en mi casa hay algunos de estos elementos, que insisto, están presentes en muchos hogares, no es responsabilidad del vecino venir y eliminar estas cosas. No es responsabilidad de un concilio sharia o lo que sea eliminar estas cosas, porque mucha gente se apoya en una utopía de alguna política, de que algún día gobernará la sharia, sea que ni siquiera saben, sea lo que sea que signifique eso, ¿vale? Ni siquiera tienen una imagen clara en muchos casos en su mente. Y todo eso son intentos, como decimos siempre, de tirar la pelota fuera de ti, de tu tejado, ¿no? Es decir, querer pasar por alto tus responsabilidades de tomar responsabilidad por la parcela que te ha tocado, ¿no? En este universo. Por tanto, este directo quiero ir muy especialmente dirigiéndome a padres y madres. Pero, insisto, si tú eres un hijo, un adolescente y vives en casa de tus padres, ¿vale? Muchas de estas cosas tú no puedes imponérselas a tus padres, ¿vale? Pero tú sí que puedes rectificarte a ti mismo y tener claro que el día que tú formes una familia tendrás que eliminar algunos de estos elementos, ¿vale? Hablando en plata, en muchos de nuestros hogares hay elementos de la ignorancia preislámica. Y algunas de las cosas que voy a comentar no gustarán a todo el mundo. Lo cual, como supongo que ya os tenéis que imaginar, me importa bastante poco. Muy bien, vamos a ir por partes, porque realmente el sura es relativamente larga como para tratar en un directo. Y yo solo realmente me he señalado algunas frases. Puede no ser muy coherente, ¿vale? Porque tendré que coger diferentes frases del sura, pero es el tiempo, ¿no? El que nos restringe, y al final no quiero enrollarme demasiado, ¿vale? Lo que quiero es dar unas pautas básicas de cómo se supone que los musulmanes nos comportamos, y que nadie lea este sura y diga, bueno, pero estos son pautas para el comportamiento a nivel social. El primer lugar donde se aplican los valores del Islam siempre es la casa, siempre es el primer lugar. No puedes ir fuera de tu casa y decir, voy a ayudar a los pobres y tus hijos tienen hambre. Eso es inconcebible. Voy a ir fuera de casa y trataré a la gente dulcemente, pero en mi casa soy un monstruo, ¿vale? Eso es inconcebible. Y eso es muy recurrente, de hecho, en muchas personas. Vale, la primera lección que nos da el sura la voy a dejar para el final, ¿vale? Y inshallah ya entenderéis por qué lo hago. Bueno, una de las cosas que se condena en este sura, ¿vale?, es la siguiente. Cuando el Islam se estableció en Medina, algunas de las personas que empezaron a venir a Medina venían del desierto, lógicamente. Y la gente del desierto, generalmente en los pueblos, sí, sura 49, generalmente las personas que son nómadas, ¿vale? Y esto no es una deficiencia moral,
necesariamente por su parte. Las personas que son nómadas tienen unos hábitos distintos a las personas que viven en entornos urbanos. ¿Por qué? Porque las personas que viven en entornos más urbanos, aunque sean pueblos, viven en comunidad, ¿vale? Viven en grupos de personas y esto automáticamente hace que haya unas pautas de comportamiento que si, por ejemplo, un pueblo vive en el desierto, migrando constantemente, tendrán pautas distintas, ¿vale? Una de las pautas que tiene la gente en el desierto es levantar la voz, ¿vale? O los pueblos más nómadas. Y tiene una lógica, ¿vale? Que viven en un entorno más abierto, no viven en un entorno compacto. Entonces, hay una serie de comportamientos asociados, ¿vale? Cuando esas personas vienen a la ciudad, empiezan a manifestar comportamientos, a gritar o a hacer cosas que el resto de personas les parece incívico, ¿no? Podríamos decir así. Y definitivamente, y esto sí que lo tengo que decir, el Islam es una religión de comportamiento cívico. Técnicamente, personas de comunidades donde se grita, se es desordenado, técnicamente cuando entran al Islam tienen que corregir esto, ¿vale? O sea, el Islam abraza la diversidad cultural, pero pone un listón alto en estas cuestiones morales, ¿no? Y de comportamiento. Y algunas de las personas que venían del desierto, cuando querían hablar con el profeta Muhammad, ¿qué es lo que hacían? Se iban a la puerta de su casa y gritaban: ¡Muhammad, sal! Ya no es solo, por supuesto, el hecho de irse a la puerta, de gritar, sino que los sahabas se habían acostumbrado a decir Ya Rasulullah, ¿vale? No, o sea, yo no estoy diciendo que toda la gente del desierto o nómada grite, ¿vale? Lo que digo es que hay muchos pueblos que son nómadas que tienen asociadas estas conductas, ¿vale? Los beduinos árabes definitivamente eran este caso, ¿vale? Obviamente hay miles de culturas en el mundo, ¿vale? Yo no quiero decir que todo el mundo sea de una forma, pero es cierto, ¿vale? Hay una... Entre los beduinos, digamos, como mínimo en la Arabia preislámica era así, ¿vale? Hay una serie de comportamientos y de hecho hay muchos hadices en los que vienen beduinos y la lían, ¿vale? Eso no quiere decir que automáticamente todos los pueblos nómadas sean pueblos que gritan, ¿no? Volviendo al tema. Entonces, estas personas venían a la puerta y decían: Muhammad, sal. Y Dios les dedica unas palabras, ¿vale? Esencialmente, y Dios les dice: Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Indudablemente la mayoría de personas que te gritan, la mayoría de personas que te llaman desde fuera de los... De hecho, te voy a decir una cosa, esta persona que me ha dicho somos saharauis, el Islam ha hecho muchos cambios también en muchos pueblos del norte de África y el África subsahariana, en lo que se refiere a estas cosas. Inshallah, wallahu a'lam. Lo que Dios dice esencialmente es, esas personas que vienen y te llaman desde fuera de las habitaciones privadas, aktharuhum la ya'qilun, la mayoría de ellos no razonan. Y sabemos que en árabe aql, intelecto, va vinculado al control, ¿vale? Y jahl, que es lo que decimos ignorancia, por ejemplo, va vinculado al descontrol. Por eso os he mencionado que jahiliya también se podría traducir como descontrol. Entonces, una de las cosas, vale, voy a ir cogiendo lecciones de este sura. Una de las cosas que se condenan aquí es el levantar la voz y el tener malos hábitos al hablar, ¿vale? Esto lo menciono de una manera muy cursoria. Este es un din de hablar de manera mesurada, calculada, no gritando, no insultando, y en este caso estamos hablando de gente que no insultaba al profeta en absoluto. Simplemente tenían unos modales poco refinados, ¿vale? Y Dios les corrige, ¿vale? Nadie puede decir: oh no, pero hay que entenderlo, son beduinos. Hay que entenderlo, o sea, antropológicamente puedes entender por qué gritan. Pero Dios ha colocado un listón más alto, ¿vale? Eso es lo que quiero que la gente entienda. Muchas veces cuando le digas a alguien: esta práctica cultural nuestra no es correcta, te dirán: ya, pero es entendible porque en nuestro país las cosas son así, el entorno es así, y a veces es cierto, es entendible, pero Dios ha colocado un listón, ¿vale? Y los creyentes tienen que someterse a ese listón, ¿vale? Y eso es una de las cosas que voy a hablar hacia el final de este directo.
Vale, otra de las cosas que leemos en este sura es Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Vale, leeré frases cortas, inshallah, no me enrollaré mucho. Vosotros que habéis creído, in ja'akum fasiqun, si os viene un fasiq, si os viene una persona que no es una persona de conducta moral, ¿vale?, y os trae una información, fatabayyanu, verificad primero que sea verdad, an tusibu qawman bijahala, no vaya a ser que luego hacéis daño a alguien en ignorancia, jahala, descontrol, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, y luego tengáis que arrepentiros o tengáis que tener remordimientos por aquello que habéis hecho. Vale, insisto, voy a tratar de correlacionar esto con los hogares musulmanes, ¿vale? Hay casos en los que tenemos, ¿vale?, y esto desafortunadamente incluso entre marido, mujer, mujer, marido, y voy a hacer hincapié en marido, mujer, mujer, marido, porque los hijos imitan a los padres. Entonces, si nosotros no corregimos estas conductas, ten por seguro que los niños van a perpetuar, ¿no?, o van a al menos repetir ese modelo que nosotros le damos, ¿no?, ese patrón, como dicen ahora, de comportamiento. Dios dice, si alguien que no es una persona de grandes aptitudes morales, ¿no?, os trae una información, tenéis que verificarla primero, porque si no podéis hacer daño a la gente. E insisto, esto vamos a aplicarlo a marido, mujer, mujer, marido, ¿no?, o padres incluso e hijos. Hay una mala costumbre entre algunas personas de pisotear el honor de los demás, cosa que entraremos más en este sura. Hablar de manera ligera acerca del honor de los demás, ¿no?, o insinuar que otras personas han hecho X cosas. Una de las cosas más dañinas que veo es la incapacidad que tiene mucha gente de estar juntos si no es poniéndose a hablar de terceras personas. En otras palabras, y esto matrimonios incluidos, y es desafortunado, y hermanos o los hijos se reúnen con los padres, y el tema de conversación siempre es cosas sobre otra gente, lo mal que ellos han hecho esto, lo mal que ellos han hecho lo otro, lo mal que esta gente de mi trabajo trabaja, lo abierto o abierta que es fulano o fulana, etcétera, etcétera. Y esta información generalmente no es verificada. En otras palabras, lo que se suele hacer es, por ejemplo, se reúnen personas de una familia, y de nuevo, esto es el pan de cada día, y se ponen a hablar de, vale, esa otra persona se ha peleado con su marido, ¿sí? Sí, se ha peleado con su marido, ¿y eso? Bueno, parece ser que su marido no está muy feliz con ella, parece ser que ella, pues en el trabajo, se ve que es muy ligera, y ha conocido. Y yo pienso, ¿cuánta de esta información estará verificada? Y entonces se van a separar, ¿vale?, porque él no aguanta más. Encima, la forma... O sea, la persona que lo cuenta ha recibido una versión. Y obviamente en ese matrimonio externo hay dos personas, por tanto hay dos versiones. Tú ni tienes la información, ni tienes realmente... No te corresponde a ti ponerte a juzgar lo que están haciendo esas otras personas, no conoces los datos, ¿no?, esencialmente, y aunque los conocieras, no es tu parcela, ¿vale?, realmente, eso es la parcela de otra persona. Quiero decir, y esto es el pan de cada día, en la mayoría de estas conversaciones familiares, si tú entras y dices, no es correcto esto de hablar de una tercera persona, la gente ya empieza a pensar, uy, ¿este quién es? ¿Este quién es? ¿Un radical o qué es? ¿Va de piadoso? Y cuando le dices a esa persona, Dios ha dicho claramente en el Corán que verifiquemos la información, ya se ríen de ti directamente. Cuando sacas el Corán, sacas a Dios. Eso es una de las cosas que he dicho, la dejaré para el final de este directo, pero es una cosa que me choca mucho de los musulmanes hoy en día. Aquel que habla... en cierto modo, trayendo el Corán, es como que, cuidado, este es un poco raro, ¿no? Eso en las familias musulmanas. En fin, voy a ir más al grano, ¿vale? Otra de las cosas que se nos dice es, ya ayyuhalladhina amanu, personas que habéis creído, la yaskhar qawmun min qawmin, que un grupo de personas no se burle de otro grupo de personas. Fatima.el
nosotros estamos aquí para darte estas charlas e inshallah responder a tus preguntas. O sea, sola no estás y todo el mundo tenemos momentos raros en la vida. No te tienes que sentir especialmente mal por eso. Inshallah. Y luego hago un turno de preguntas, es decir, si tienes preguntas. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin. Que ningún grupo de personas se burle o que una gente no se burle de otra gente, ¿vale? ¿Por qué he subrayado este tema especialmente? Hay un perfil, insisto, lo veo mucho en las familias musulmanes, del criticón, ¿vale? Y siento decir esto, en muchos casos o es la madre o es el padre, pero hay un rollo mental raro ahí, ¿sabes? De la persona que se dedica a criticar a los demás. La yaskhar qawmun, que no ridiculice una gente a otra gente. Esto también es algo recurrente que ocurre en muchas familias. El propio padre o la propia madre ridiculizan a sus hijos. Es decir, nos olvidamos de que esto se aplica primero a la familia. Subhanallah. Subhanallah. Entonces, fijaos, ridiculizar, esto incluso los padres, ridiculizar a los niños delante de otras personas. Eso es típico de los padres. Y me hace gracia porque mucha gente hoy en día, habrá mucha gente que no es musulmana, que dirá esto está mal, dejar mal a tus hijos delante de otras personas. Se han vuelto muy conscientes de estas cosas. Y, claro, curiosamente, nosotros deberíamos ser muy conscientes de estas cosas. Que si tenemos una prohibición explícita de dejar mal a nadie, esto incluye en primer lugar a tu familia. Tú no dejas mal o hablas mal de tu mujer delante de otros, o de tu marido delante de otros, o de tus hijos delante de otros. Determinadas formas de reñir a tus hijos delante de otros son una forma de ridiculizar a tus hijos. Es decir, por alguna razón no conectamos los puntos, no aplicamos esto a nuestra vida. Si tú, de cara a tus hijos, por ejemplo, les gritas y humillas e insultas en el supermercado, luego no digas, es que nosotros no podemos burlarnos de otras personas porque es haram. El primer ámbito de aplicación es tu casa, ¿vale? Por alguna razón, insisto, da la sensación de que no, cuando se trata de nuestro hogar, saltamos la norma. O sea, las normas estas son guays para la mezquita, para afuera, ¿vale? Si las aplicamos. No las aplicamos en casa. Que yo no me burle de mis hijos, no, Dios no se está refiriendo a eso. Los hijos, da igual lo que hagas. Es decir, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Y por eso, leyendo este sura, me vino mucho a la mente el decir, wow, son cosas que violamos en casa. Otra forma de humillar a los tuyos es físicamente, pegar físicamente, eso es humillante, ¿no? Es una burla, es un desprecio, ¿vale? Lo que le estás haciendo a esa persona. E incluso si estás casado con una mujer o con un hombre, recordarle lo que hacía antes del Islam o antes de casarse, o la gente con la que estuvo, o las cosas que hizo. Técnicamente, si la persona ya ha hecho tauba, jalás, eso se ha quedado atrás. Es un hábito patético de estar recriminándole a la persona lo que hacía antes del matrimonio. Que un grupo de personas no se burle ni ridiculice a otro, dice Dios, asa an yakunu khayran minhum. Es posible que las personas que están recibiendo la burla sean mejor que las personas que se están burlando, ¿vale? Siento sacar este tema, pero veo a muchos maridos y padres, es decir, marido, padre, hiper, mega, súper tóxico. Es decir, se burla de sus hijos, les pone motes, a lo cual vamos a hablar ahora. Dios ha dicho, la talmizu anfusakum, no os insultéis, ¿vale? Unos a otros, no os tratéis de manera ofensiva, ¿vale? De nuevo, es súper recurrente ver en padres, ¿vale? Tanto padre como madre, pero yo he visto mucho esto en hombres particularmente, no sé por qué, a lo mejor es solo una observación personal, que se burlan de sus hijos, del físico de sus hijos, humillan a sus hijos, y luego fijaos lo que dice Dios, وَلَا تَنَبَزُوا بِالْأَلْقَابِ, y no les pongáis motes. Es decir, de nuevo, he visto explícitamente padres llamando a sus hijos, tonto, foca, es decir, estas son cosas que han pasado. Esto es súper haram, tío. Es decir, de nuevo, mucha de esa gente,
yo no como cerdo, astaghfirullah, quiero decir, tienen estas ideas del Islam tan normas, ¿no? No como cerdo, mes de Ramadán, hago Ramadán, vale, pero no poner motes, aplicarlo en tu casa, ¿se te olvidó? ¿Esa parte se te pasó por alto? Insisto, lo que me ha propiciado hacer este directo es estar leyendo este sura y decir, wow, estas son cosas que hacemos en casa todos. Y empezar a pensar en tanta gente que me ha escrito diciéndome, mi padre me dice esto, mi padre me dice esto, mi padre me dice esto, mi madre me dice esto, me dice que soy tonto, que no voy a servir para nada, me llama gorda, me dice que no coma tanto. Quiere decir, ¿what? O sea, ya no es que no salgas a la calle y no le pongas a la gente motes ofensivos, es que lo estás haciendo dentro de tu casa. Por ejemplo, comparar entre hermanos, decir, tu hermano lo hace todo súper bien, pero tú nunca lo haces mal. Eso es una forma de etiquetar. Curiosamente, وَلَا تَنَبَزُوا بِالْأَلْقَابِ, no os pongáis motes. Podríamos incluso decir, no os pongáis etiquetas. No os pongáis etiquetas. Insisto, pensamos en, vale, no tengo que llamar tonto, cuatro ojos, a la gente de fuera. Pero en mi casa sí que le puedo decir a mi hijo, tú eres tonto. Este es el espabilado y este es el tonto. Esta es la guapa y esta es la fea. A tus dos hijas. Que mucha gente pensará, pero no, ¿hay alguien que realmente haga eso? No, hay muchos hogares en los que está pasando esto. Muchísimos hogares en los que está pasando esto. ¿Cómo es posible? Subhanallah. Otra cosa que nos dice este sura. Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann. Personas que habéis creído. Estos son... cada vez que se te da una de estas pautas, Dios empieza diciendo personas que habéis creído. O sea, se da a entender que es una parte indispensable del imán tener estos valores. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Literalmente, apartaos de la mayor parte de los malos pensamientos. Y este es, wallah, es como un flash que te viene a la mente. Es decir, hay un perfil de personas, y generalmente la veo en hombres, padres de familia, que tienen un comportamiento mega negativo, que siempre están pensando, si se ponen a hablar de mí a mis espaldas, se aliarán contra mí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Hablarles mal. Entonces, vas al hijo y le hablas mal de su madre. Esto lo hacemos, ¿vale? Esto está pasando en muchas familias. Tienes hijos, vas y les hablas mal de su madre, para asegurarte de que no se vuelven contra ti. O la madre hace lo mismo, les habla mal del padre, que es un vago, que no hace nada, que no trabaja. Honestamente, reparad vuestros problemas. Los niños no tienen la culpa, realmente. Y todo este grado de paranoia y pensamientos negativos y pensamientos de resentimiento y todo ese ámbito mental tan oscuro, entra dentro de adh-dhann, del mal pensar. Dios dice, apartaos de la mayoría de comidas de olla mentales que os hacéis vosotros, para las que no tenéis pruebas, ¿vale? Apartaos de ello, ¿vale? Ijtanibu quiere decir manteneos alejados. Es casi como un peligro. Si entras en la espiral de empezar a comerte la cabeza, es un peligro. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Sin duda, algunos tipos de dhann, de pensamiento, son pecado, son ithm. ¿Y qué significa eso? Que te van a conducir a cometer pecados, ¿vale? Yo insisto, estoy aplicando esto a la familia y una de las cosas que más veo es esa, ¿vale? El que dentro de los progenitores, uno de los dos habla a los hijos mal del otro. O uno de ellos habla a los hijos mal de los tíos o de los abuelos. Quiero decir, y los abuelos hablan mal de los padres, diciendo, es que tus padres no hacen bien las cosas. Todo esto es basura, realmente, es basura. Y gran parte de estos pensamientos, ¿de dónde proceden? Proceden de que la persona, y esto es porque la persona en muchos casos lo vio de niño, ¿vale? Proceden de que la persona ha dicho, si yo no hago que la gente se peleen entre ellos, se volverán contra mí. Procede de una inseguridad, ¿vale? Pero quiero que entendáis que la mayor parte de pensamientos de gente paranoide o de gente narcisista proceden al final de tener basura en la mente. Y Dios está diciendo, apartaos de la basura de la mente. Fijaos, وَلَا تَجَسَّسُوا, no os espiéis unos a otros, ¿no? Que, de nuevo, podríamos aplicar esto
a la vida personal o a la vida familiar. Aquí no voy a entrar sobre espiar el móvil de tus hijos o no, porque yo no estoy en posición de decir si eso está permitido o no está permitido. O incluso espiar el teléfono de tu mujer o de tu marido. No entraré en eso porque no sé si está permitido. Sura 49, Suratul Hujurat. Pero hay algo más allá sobre el fiqh específico de espiar el móvil de tu marido o de tu mujer, que es la actitud de mal pensar, ¿vale? La actitud de espiar a efectos prácticos, sea como sea, o sea como sea que se manifieste, ¿vale? Sin tener pruebas suficientes de que esa persona realmente esté haciendo nada malo. Y procede de algo tuyo, de una inseguridad tuya, o de una movida tuya. El problema es que otra persona se lo está teniendo que comer, ¿vale? Y eso no es justo. Y en muchas familias, el padre de familia, la madre de familia, están haciendo a los demás, tanto a la persona con la que están casados como a los niños, les están haciendo pagar el pato por algo que no es culpa de ellos. Tú vienes con unos problemas, con unas movidas en la cabeza de cuando tú eras niño, está muy bien, trabaja en esas cosas para mejorarlas. Los demás no se lo tienen por qué comer, ¿vale? Es decir, cuando se nos dice no penséis mal del otro, no espiéis al otro, ¿vale? Realmente es por respeto al otro, porque es el derecho del otro, y por tu propio bien, ¿vale? Es decir, por tu propia salud espiritual te tienes que alejar de estas cosas, ¿vale? Que ha dicho Dios, apartaos de los malos pensamientos. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, y que unos no hablen mal de los otros, ¿vale? Es decir, ghiba, murmurar, ¿vale? Y esto de nuevo, el ejemplo más claro que os he dado es el del padre hablándole a los niños mal de la madre hablándole a los niños mal del padre, los padres hablando a los niños mal de los abuelos hablando a los niños mal de los tíos, los padres hablando mal a los abuelos de los tíos. Quiero decir, todo este círculo vicioso de maldad, porque es maldad, ¿vale? Tiene que ser abandonado. Está totalmente prohibido en el Islam. Está totalmente prohibido en el Islam. Yo qué sé, si tú eres una mujer y tu marido crees que es vago o no hace lo que tiene que hacer, intenta arreglarlo con él, intenta buscar un árbitro, intenta buscar un terapeuta. Eso es un intento de solucionarlo, ¿vale? Pero el ir a los niños y hablarles de lo mal que es su padre, eso no es un intento de solucionar, porque los niños no pueden solucionar nada, ¿vale? Es una forma de echar basura y les estás enseñando un patrón nefasto a esos niños, ¿vale? Esos niños van a violar otra generación más todos estos valores, porque te han visto a ti hacerlo. Lo mismo al padre que le está hablando a los niños mal de su madre. E insisto, cualquier hombre o mujer, si me estás escuchando y en tu casa pasa esto y tú no pones remedio, tú eres responsable, ¿vale? Porque cada uno es responsable de su parcela y de su hogar y de que estos valores se cumplan. Voy a hacer un salto, digamos, al siguiente versículo, donde Dios nos dice ya, ayuhan nasu, oh humanidad, ¿vale? Ahora Dios se dirige al ser humano en general. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Sin duda os hemos creado de un varón y una hembra. Vale, naturalmente este es un versículo que va a establecer la igualdad de los seres humanos. Y se nos empieza diciendo que se nos ha creado a todos de un varón y de una hembra. Y si lees el tafsir de este versículo te vas a encontrar que muchos eruditos te dicen se ha mencionado al varón y a la hembra porque ambas caras son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Vamos a decirlo así. Este es un versículo que va a hablar de la humanidad del ser humano, de la hermandad del ser humano y de la igualdad de valor y de mérito en el ser humano. Por tanto, se menciona nuestro origen de un varón y de una hembra. Supongo que no hace falta que haga un excesivo hincapié en el hecho de que uno de los problemas más recurrentes en muchas familias musulmanas está en una muy acentuada desigualdad, ¿vale? Entre cómo se trata al niño varón y a la niña mujer, ¿no? Especialmente por sus actividades y conductas sexuales, ¿no? Se valoran de manera muy diferente las que hace el niño que las que hace la niña. Se valora muy diferente si el padre tontea que si la madre tontea, ¿vale? Todo esto no se valora de la misma forma. Entonces hay un elemento sobre esa igualdad de responsabilidad moral
en varones y en hembras que se ha violado. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, dice Dios, y hemos hecho de vosotros naciones y tribus para que os conozcáis unos a otros. ¿Vale? Y aquí tengo que ser muy explícito, porque yo soy parte de una familia muy multicultural y quiero decir que en pocas familias de no musulmanes he visto el racismo que he visto en las familias musulmanas. Y el machismo también, ya que hay que decirlo, pues se dice. Pero ahora viniendo al tema del racismo, quiero decir, porque todos leemos estos versículos, Dios nos ha hecho de naciones y tribus para que nos conozcamos, alhamdulillah. Sí, pero luego cuando tu hijo se va a casar con un moro, o tu hija se va a casar con un negro, ya parece que ya no somos tan musulmanes ahí. Quería hacer hincapié en eso. Tenemos un celo, ¿vale? Los seres humanos, un celo natural, entre comillas, de defender lo nuestro, nuestra tribu, nuestra gente, ¿no? Pero hay un aspecto del jahiliya que es innegable, ¿vale? Que obviamente el profeta Muhammad SAW trató de luchar por todos los medios que tuvo en su vida cuando presenció casos de esto, que es cuando una persona rechaza a otro porque es de otro color o de otra etnia, supuestamente. Y, insisto, yo veo generalmente en la mayoría de la gente que no es musulmana que si un chico conoce a una chica francesa, no suele haber ningún problema. Si una chica conoce a un chico italiano y se juntan, no suele pasar nada. Pero sin embargo, en nuestro caso no es así. En nuestro caso, si un hombre, si en una familia, vamos a decir así, negra, por hablar un poco mal, uno de los hijos conoce a una mujer magrebí, mora, realmente suele haber una mala respuesta. No siempre, pero a menudo hay una mala respuesta en la familia de esta persona. Que no somos la misma cultura, ¿por qué te has juntado con una persona de otra cultura? Y viceversa, ¿vale? Quiero decir, si eres de una familia magrebí, en muchos casos, a juntarte con un negro puede ser una catástrofe. Entonces, me llama la atención porque esto es una de las cosas que está explícitamente mencionada como algo del jahiliya, es decir, como algo de la ignorancia preislámica, y de hecho si fueras a coger las cosas, especialmente en la literatura de hadith, el Corán se habla cursoriamente, como estoy mencionando, si fueras a buscar los temas que son criticados de una manera más severa, te encontrarías, yo creo que en el top 3, este tema, ¿vale? El tema del rechazo a una persona por su distinta etnia. O sea, se supone que esta es una asignatura que los musulmanes tienen especialmente superada. Esa es la teoría, ¿eh? Pero no, realmente, al menos en el mundo actual, ves un jahiliya en nosotros, en los musulmanes, que no ves en quienes no son musulmanes. Siempre es algo que me choca, en este tema, al menos, ¿eh? En este tema, no digo en todos los temas. Y termina el versículo diciendo: Inna akramakum indallahi atqakum. Indudablemente el más noble de vosotros ante Dios es el más consciente de su responsabilidad moral. Lo cual, de nuevo, he estado hablando antes de la conducta de autosuperioridad que tienen algunas personas, la conducta narcisista que tienen algunas personas. Es fascinante que al terminar esta amonestación de que nadie es mejor que otra persona, Dios dice: el más noble es el más consciente de su responsabilidad moral. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a encontrar muchos casos de personas, fijaos, que no son conscientes de su responsabilidad moral, es decir, ni son cumplidores con su oración, ni son cumplidores con estos valores que he mencionado, pero sin embargo cuando va a entrar en la familia alguien de otra etnia, entonces son los primeros en ponerse en pie en contra de ello. ¿Vale? Hay una relación entre la persona que desprecia a los demás y su incumplimiento de sus propias responsabilidades. O, dicho de otra forma, si una persona tiende a cumplir con sus responsabilidades morales, es menos propenso a juzgar a los demás por tonterías, como si es moro, o si es negro, o si es bereber, o si es amazigh, o si es árabe, o todas estas tonterías jahilis, ¿vale? Es decir, no es coincidencia que cuando
se nos habla de la igualdad de los seres humanos, luego se nos dice el verdadero criterio de la nobleza es tu calibre moral, tío. Quiero decir, si tienes un calibre moral bajo y luego te quejas de que alguien es de otra raza o de otra etnia o de otra cultura, es como si Dios dijera, ¿no ves que a mí esto me da absolutamente igual? Lo que me importa realmente es esto. Y es más, si tuvieras un alto calibre moral y un alto taqwa, jamás estarías atacando a otras personas por esta razón. Voy a ser más claro, ¿vale? Si tú eres una madre o un padre que ha maltratado a sus hijos, les ha gritado, ha espiado, ha hecho todo esto que digo aquí, les has humillado, les has puesto motes, te has burlado de ellos, les has humillado en público, has estado sumergido en pensamientos negativos, en paranoia, has hablado mal a unos de otros para ponerlos en contra. O sea, tú eres esa persona y luego te vas a quejar de otras personas por su color de piel o por su, yo qué sé, por su origen étnico, cuando esos no son criterios que a Dios le importen. Los criterios que a Dios le importan son justamente todos esos que tú violas, ¿vale? Quería dejaros claro que se da aquí una definición de la nobleza, y la definición de la nobleza es el taqwa, ¿vale? El taqwa es la conciencia que tú tienes de tus responsabilidades morales, ¿no? En fin, y voy a terminar con, esta es la última reflexión que quería hacer, esta es un poco extra. قالت الأعراب آمنا. Dios vuelve a dirigirse hacia esa gente que venía del desierto y no tenía muchos modales. Dios dice, قالت الأعراب, esta gente, estos beduinos están diciendo آمنا, somos creyentes. ¿Vale? Esta gente llegó a Medina y dijo, somos creyentes. Y Dios ordena decirles, قل لم تؤمنوا, diles, no habéis creído, ¿vale? Esencialmente. ولكن قولوا, lo que deberíais estar diciendo es أسلمنا, ¿vale? Es decir, nos hemos sometido, ¿vale? Hemos empezado a seguir normas, ¿no? En otras palabras, وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, porque el imán, la convicción, todavía no ha penetrado en vuestros corazones, ¿vale? Y parte de la prueba de ello es estas conductas, ¿no? Como por ejemplo ir delante de las habitaciones del profeta y decir, Muhammad, quiero decir, que al final lo que Dios está diciendo es, esto se construye poco a poco, ¿vale? Cuando la persona entra, lo que tiene que hacer es empezar a mejorar en estas cosas. Decir soy creyente, ¿vale? Llevo el título del imán, no es así como funciona, ¿vale? De hecho, más adelante Dios les dice, قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ, ¿vais a informar a Dios de vuestra religiosidad? وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, cuando Dios ya conoce lo que hay en los cielos y en la tierra. Es decir, realmente tu taqwa, tu imán, esas cosas, tu conciencia de tu responsabilidad moral, tu grado de convicción, es algo que está dentro. No haría falta que presumas de ello, realmente. Céntrate, Dios dice, Qulu aslamna. Lo que tienes que decir es, hemos entrado al Islam, estamos empezando a seguir unas pautas. Khalas. No presumas de imán, ¿vale? Que eso es, para mí es uno de los puntos importantes, porque tenemos un Islam muy basado en las formas externas, ¿no? Pero no en estos valores, ¿vale? O sea, curiosamente, el estado en el que estaban estos beduinos nada más entrar al Islam es en el que estamos muchos de nosotros. Y eso es un poco un punto a lamentar, supongo. Temo estar siendo un poco negativo en este directo, ¿vale? Solo quería hablar de algunas de las cosas que son pautas de conducta que al establecer la comunidad musulmana se establecieron, y ves que pasan los siglos y aún estamos tropezándonos en las mismas piedras, en el mismo racismo jahili, en el mismo mal pensar, en el mismo hablar mal de la gente a sus espaldas, aplicando todo esto desde nuestras familias. O sea, si no hemos sido capaces de arreglar la familia, ¿qué vamos a arreglar fuera de la familia? ¿Vale? Este directo es una amonestación, ¿vale? No intento dar un mensaje negativo, no intento negar que mucha gente sí que manifiesta estos valores, alhamdulillah, pero honestamente no es una mayoría abrumadora. ¿Para qué vamos a engañarnos? Bueno, la última lección que os quería mencionar es la primera que se da en el sura, ¿vale? La primera que se da en el sura. Dios ha dicho, ya ayyuhalladhina amanu, personas que habéis creído, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. No os pongáis por delante de Dios y de su mensajero. ¿Vale? Wattaqullah, tened presente a Dios. Inna Allah sami'un alim. ¿Vale? Dios oye todo, conoce todo. Ya ayyuhalladhina amanu, personas que habéis creído, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. No levantéis vuestra voz por encima de la voz del mensajero. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en estas cosas? Porque aquí hay unas pautas que yo os he estado mencionando.
cuando estás hablando con musulmanes y sacas esto, tienen mil y una excusas para ponerse por delante. Quiero decir, aunque sean palabras de Dios, da igual, tienen que tener una excusa para ponerse por delante. Para decirte, no, esto se refiere a que no tienes que seguir, no, al respetar a los kuffar. Esto se está refiriendo a que en el mercado, a la gente del mercado, no está hablando de la familia. Cuando Allah ha dicho aquí, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, que unos no hablen mal de los otros, no se está refiriendo a que yo hable a mis hijos mal de su madre, no se está refiriendo a eso. Es decir, encuentras mil y una excusas para ponerte delante de Dios y su mensajero. Entonces, esta es una de las grandes enfermedades que está en nuestra casa. El quererse poner por delante de Dios y su mensajero. Hay hombres musulmanes que son agresivos, que cuando les dices el hadith del profeta alayhi salatu wasalam, el fuerte no es el que tumba al oponente, el fuerte es el que se tumba a sí mismo, ¿no? O el que vence a su ira. La persona que dice sami'na wa ata'na, oímos y obedecemos, no, te va a encontrar mil y una excusas. El profeta se estaba refiriendo a la batalla, al jihad, a los kuffar. Algunos te dicen, y esto me lo han dicho a mí explícitamente, estos hadiths son tonterías. Es decir, fijaos lo que dice Dios, no pongas tu voz por encima de la voz del profeta alayhi salatu wassalam. Ibn Abbas interpretó esto como rechazar las enseñanzas del profeta alayhi salatu wassalam cuando no te viene a ti en gana. Es decir, fijaos, yo entiendo que hay temas donde hay diferencia de opinión, ¿vale? A veces una persona te da un hadith, pero esto ha sido interpretado de varias formas, o hay otro hadith. Cuando hablamos de ahkam especialmente, de fiqh, ¿no? De jurisprudencia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de valores morales que son indiscutibles, ¿vale? Como todo lo que hemos estado tratando aquí. Es demasiado recurrente en mi experiencia, que cuando le hablas a alguien de esto, no porque yo lo diga, porque Dios lo dice, le hierve la sangre, se rebota contra Dios y el mensajero. Es fascinante, ¿no? Contra el Corán y la Sunna. Eso es lo último que os quería mencionar. Mi reflexión final es la siguiente. He empezado diciéndoos que cada uno es responsable de su hogar. Es decir, si tú eres una mujer o un hombre, vais a formar una familia, إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, es vuestra responsabilidad que dentro de vuestro hogar no se esté circulando información de terceras personas que no esté verificada. Si la otra se ha liado con ese o el otro se ha liado con la otra, o ni es nuestro asunto, ni tenemos prueba de ello. Es decir, coránicamente está prohibido que señales a alguien con un acto de zina si no tienes 4 testigos. O sea, imagínate el grado de gravedad que tiene eso. Pero la mayoría de nuestras conversaciones se basan en esto. Hacer correr información sobre otras parejas, sobre otros matrimonios, sobre otra gente, sobre lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, por qué se separaron, por qué a este no le cayó bien el otro. Si eres un padre o una madre musulmana, es tu responsabilidad eliminar este tipo de habladurías de tu casa. Es tu responsabilidad. Y te lo dice Dios. Y quiere decir, y que no venga ahora nadie y me diga, ya, pero Dios no se refiere a eso, porque entonces volvemos a lo mismo. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. ¿Vale? No te creas que estás por delante de Dios y su mensajero. La yaskhar qawmun min qawmin, ha dicho Dios, que nadie se burle de otro. Es tu responsabilidad como hombre o mujer que en tu casa nadie se va a burlar de nadie. Quiero decir, exceptuando las bromas que se puede hacer la gente, naturalmente. Es decir, tú no vas a decirle a tu hijo que es un cabezón, o que es un enano, o que es gordo y parece una foca, ¿vale? Porque esas cosas están pasando de verdad. Es tu responsabilidad echar a esto de tu casa. Es tu responsabilidad. No es mi responsabilidad ir a tu casa y que dejes tú de decirle a tus hijos que parecen una foca o que tiene la nariz como una vaca. Eso es tu responsabilidad, ¿vale? No es mi responsabilidad. Cada uno es responsable de su casa. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, no os insultéis y no os ofendáis. Es tu responsabilidad no insultar a tu hijo en el supermercado, ¿vale? Es tu responsabilidad no insultar a tu mujer o a tu marido delante de los niños, ¿vale? Es tu responsabilidad que en tu casa deje de existir esto. Estoy intentando explicar, o sea, decirle a la gente que cada uno realmente, cuando lee esto, a ti se te va a preguntar por lo que haces en tu parcela, y tu primera parcela es tu hogar. Es decir, ¿esto de qué sirve? ¿Qué es todo esto? Si realmente luego en tu casa vas a hacer estas cosas. Es decir, me sorprende cómo los seres humanos
huyen de sus responsabilidades constantemente, con mil y una excusas. Mil y una excusas. وَلَا تَنَبَزُوا بِالْأَلْقَابِ. No os pongáis motes. Es tu responsabilidad, como hemos dicho, no llamar foca a tu hijo o a tu hija. Es decir, porque esto tiene un efecto detrimental. Luego sobre su autoestima y sobre su salud, mental. Y es curioso porque anteponerse a Dios y al mensajero, también estás creando un patrón para tus hijos, curiosamente. Un patrón de anteponerse a Dios y al mensajero. Muchos hijos de padres que se tomaban a broma esto, decían, este hadith tonterías. Adivina qué dice el niño cuando crece. Este hadith tonterías. ¿Curioso? ¿Es una coincidencia? Es decir, de igual manera que el humillar a la gente e insultarla es un patrón que tus hijos recogen, encararse a Dios y su mensajero es un patrón que tus hijos recogen. Eso también es un patrón. Y también es tu responsabilidad que en tu casa esto no pase. No es responsabilidad del vecino, ni mía, ni del gobierno, ni del califa. Es tu responsabilidad porque es tu casa. No os pongáis motes, ¿no? Hemos dicho, no pongáis etiquetas. No le digas a tu hijo, tú eres el tonto, tú eres el listo. Tú eres el que tiene mal humor y tú eres el que tiene buen humor. Tú eres el que saca buenas notas y tú eres el que saca malas notas. Porque le estás encasillando. Y luego él crecerá dentro de esas casillas. Todos mis directos se guardan. Dios dice, apartaos de los malos pensamientos. O sea, todos los pensamientos paranoicos que tengas sobre tu mujer, sobre tu marido, que no se basen en ninguna prueba, ¿vale? Que encima te llevan a crear, como hemos dado en el ejemplo, y yo creo que mi familia podría volverse contra mí, y como yo tengo ese pensamiento del cual no tengo ninguna prueba, me anticipo e intento poner a unos en contra de otros. ¿Cómo? Violando justo la frase siguiente, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. No habléis mal unos de otros. Pues no, yo voy a los niños y les hablo mal del padre, les hablo mal de la madre, les hablo mal del otro. Es tu responsabilidad como hombre musulmán y como mujer musulmana eliminar esto de tu familia. Y si no lo haces, es tu negligencia. Es tu negligencia. Y luego, por supuesto, estarían las desigualdades entre hombres y mujeres y las desigualdades, el desprecio. Por ejemplo, muchas familias, y yo soy el padre, mi hijo, somos de Senegal, mi hijo trae a una mujer de Marruecos, de Argelia, de Túnez, y yo le digo, nosotros no nos casamos con esta gente. Eso es basura del jahiliya. Jahiliya. Y os podría traer aquí unos cuantos hadices que son bastante contundentes. En uno de ellos el profeta ﷺ que dice, hay gente que presume o que se enorgullece de su linaje, porque tenemos ese rira, ese celo de nuestra cultura tan fuerte. Dice el profeta ﷺ, y ante Dios son como un escarabajo pelotero. Quiere decir que en muchos casos la gente arrogante ante Dios es nada. O sea, cuidado con estas actitudes de arrogancia, de desprecio a otros, de narcisismo, porque están entre las cosas más fuertemente criticadas en este din, porque este es un din de humildad al final, lógicamente, ¿no? Y lo mismo a la inversa, quiero decir, yo soy un padre marroquí, soy un padre tunecino, viene mi hija con un negro, quiero decir, se escuchan estas historias a diario, ¿vale? Y esto es curioso, como he dicho antes, el no musulmán medio ya no le pasa esto. Es decir, tú te vas a casar con una chica cualquiera no musulmana, siendo yo que sé, negro o marroquí o lo que sea, o chino o irlandés, y generalmente cuando te conocen no tienen problemas. Pero en las familias musulmanas no siempre es tan fácil, no sé por qué. Estamos todavía atascados ahí. Y ese tipo de cosas nos humillan, honestamente. No quiero politizar esta conversación, ¿vale? Pero la gente trata de identificar varias causas de por qué el mundo musulmán, pues podríamos decir que no está en una situación especialmente envidiable. Y los analistas políticos te dicen, no, colonización tal cual, que es verdad, muy bien, pero los que tienden más a la espiritualidad o al din, quiero decir, los que son de verdad, ¿vale? Los auténticos, los ulama, los zuhad, gente de la ibada, intentan siempre decir qué es lo que estamos haciendo mal.
Subhanallah, que sin duda era el enfoque de los sahaba. Quiero decir, ¿qué es lo que estamos haciendo mal a un nivel moral, espiritual, que ha permitido que se ramifique en una mala situación? O sea, creen que hay una relación siempre entre nuestro calibre moral y espiritual y luego el estado en el que estamos. Y yo definitivamente estoy en esa tendencia, ¿vale? O sea que tenemos que pensar mucho sobre eso, ¿vale? Creo que los ejemplos que he dado de cómo violamos nuestros principios son bastante... El hablar mal unos de... Es que estos son cosas que se ven tanto en las familias, tío. Y se repite una y otra vez. Y viajas... Yo he viajado a varias comunidades y te viene gente y te dice, es que mi padre tal. Me he ido a casar con una española y mis padres de ahí me han dicho que nosotros no hacemos eso, no sé qué. Quiero decir, estamos aún en eso, tío. En estas cosas, quiero decir, el humillar a tus críos, gritarles en público, ¿aún estamos en eso, tío? Y la gente que no es musulmana ya tienen toneladas de libros sobre los efectos detrimentales de humillar a tu hijo en público. Genial. Quiero decir, y como hablábamos la semana pasada, no es de extrañar que la gente vaya a buscar en toda clase de literatura. Porque a nosotros no nos parecen importar mucho estos temas. Nos importa más si los malikis tienen razón cuando rezan con las manos abajo o no. Eso es lo que nos importa mucho a nosotros. Lo siento, no quiero ser excesivamente crítico. Hay mucha gente que cumple con estos valores, pero a nivel doméstico, no sé. Bueno, mi mensaje es principalmente para gente que tiene un grado de responsabilidad. Te has casado o te vas a casar, o has formado una familia. Esos niños ya se van a criar y van a recoger todo el modelo que tú les des. A ver qué modelo les das. El modelo de hablar mal de los unos de los otros, el modelo de poner motes y etiquetas, el modelo de anteponerte a Dios y su mensajero, porque eso también son nefastos patrones que estás estableciendo. En fin, si alguien tiene alguna pregunta, será un placer para mí responder. Antes, al principio del directo he hablado de cómo muchos beduinos tienen el comportamiento más rudo y creo que alguien lo ha entendido como una generalización sobre todos los pueblos nómadas y pido disculpas porque es muy posible que no lo haya dicho de la manera más sensible posible. Perdón, estáis utilizando en la caja de preguntas, perdón. Suhaila, si le quieres hacer ver a alguien que el Corán es la verdad, ¿tú con qué empezarías? ¿Qué sería lo primero que le señalarías del Corán para que le cause una impresión y que le genere la duda? Es decir, ¿cuál sería el signo claro del Corán que mencionarías primero? Gracias. Eso depende de la persona. Si es, por ejemplo, muchos ateos tienen el perfil de un pensamiento presuntamente racional matemático. Entonces yo, con ese tipo de personas, saco aspectos del milagro matemático. Especialmente selecciono uno o dos que creo que a esa persona le harán pensar, ¿y esto? Tengo un vídeo en YouTube que se llama La geometría imposible del Corán. Ese es un vídeo que utilizo. Eso siempre después de haberle explicado las bases del Islam. Mira, el Islam esencialmente es que alguien ha creado todo esto y que tú vas a ser moralmente responsable ante él. Y ya está. Y obviamente Dios se comunica con los seres humanos a través de revelaciones, ¿vale? Es decir, la realidad de la revelación. Y en este caso creemos que el Corán es la revelación definitiva. Pero ¿cómo puedes saber que el Corán es la revelación? ¡Pam! Y ahí es donde le das el tema. Si una persona es amante de lo literario, otras cuestiones sobre la coherencia temática del Corán, si la persona es amante de la ciencia, esto por ejemplo yo lo he hecho en más de un caso, le enseñas algunos pasajes cortos del Corán sobre la creación del universo, y además los contrastas con otros de la Biblia. Yo suelo hacer eso, porque lo que se nos dice es que el Corán está tomado de la Biblia, y la persona automáticamente ve la gran diferencia. Es decir, depende un poco de la persona. Con cristianos, por ejemplo, hay unos pasajes del Corán que son impactantes, como cuando Dios dice:
Jesús y su madre iban por el mercado y comían. O te dice cosas como Jesús nunca despreció el hecho de ser un siervo. Es decir, son frases que el cristiano no está de acuerdo, pero cuando las escucha esto lo he visto, hay una voz dentro que le dice, sabes que eso es más lógico que lo que tú crees, y lo sabes. Lam yalid wa lam yulad. Dios no ha engendrado ni es engendrado. Es decir, la gente cuando oye eso, hay una voz ahí dentro que les dice, es verdad y lo sabes. O al menos es lógico y lo sabes. Indenar mofme. ¿Cómo actuar cuando el padre no se corrige y lo has intentado hablar y acaba en discusiones? Sí, mira, aquí hay un tema que es el siguiente. Pido disculpas si de nuevo va a sonar a generalización, porque es difícil evitarlo. Pero en muchos padres africanos, ¿vale? Lo puedo decir porque es mi cultura, en parte, ¿vale? Pero creo que esto incluye bastante al África de abajo, África de en medio y África de arriba. Muchos padres, el hombre, el macho de la casa, él no tiene que corregirse, él no tiene que pedir disculpas. Y lo reconozco, en muchos casos va a ser una batalla perdida. Pero una de las cosas que he mencionado es que si eres padre o madre, es tu responsabilidad eliminar estas cosas de tu casa. Si tú eres hijo, no puedes forzar a tus padres, ¿vale? Puedes sacar el tema, acaba en discusión, lo dejo. Pero tú nunca entres a gritar e insultar a tus padres, jamás, ¿vale? Porque entonces les estás dando un mal argumento también. Pero te tienes que rectificar a ti. Es decir, reconozcamos que hay casos en los que tú no puedes forzar a otra persona a aceptar lo que tú quieres. Salamu alaikum, ¿actuar para intervenir ante este comportamiento que no es en tu casa? Depende del caso, no lo sé. Depende del caso. Depende del caso. Vale, ahora veo que te llamas In the Name of Me. En el futuro, inshallah, mejor desactivar comentarios. Bueno, a veces me lo planteo, pero depende de... Melul Muhammad. ¿Llamar a un hijo que se llama Muhammad por moja, eso entra como mote? No lo sé. Realmente no te sé responder a esa pregunta. El mote ofensivo, el alqab, que este sura, el laqab, ¿no? Que este sura prohíbe, el mote que este sura prohíbe, es el mote ofensivo, que la persona no está de acuerdo. Eso es todo lo que te puedo decir, ¿vale? Porque hay compañeros del profeta, alayhi salatu wassalam, que tenían motes, pero eran motes que a esa persona no tenía ningún problema, ¿vale? Si no me equivoco, uno de los compañeros le llamaban Dhul Yadayn, el de las manos, porque se ve que tenía unas manos bastante grandes. Pero es como si tú no eres muy alto y te llaman el chiquitín, yo qué sé, pero tú has aceptado ese mote, ¿vale? Si tú lo has aceptado no hay problema, pero si para ti es ofensivo, no te gusta, es obligación de los demás dejar de utilizarlo. Eso es lo que te puedo decir respecto a lo que dice el Corán en este sura. Ahora, lo de llamar a Muhammad moja, no lo sé. Sé que muchos eruditos te dirían que es inaceptable, porque el nombre Muhammad no se tiene que distorsionar así. Pero yo no sé decirte si eso es así, o es definitivo, o es opinable, es disputable, no lo sé. Lo siento, Abu Huraira sí, Abu Huraira por supuesto, eso es un kunya. Suhaila. ¿Dónde se ve la diferencia entre la Biblia y el Corán cuando se habla de los 6 días en los que se creó el universo? En el Corán dice sittati ayyam. ¿Cómo ves que se refiere a 6 etapas y no 6 días? Muy fácil. Bueno, no sé, si tú coges la aplicación de Lisanul Arab, el diccionario de árabe, pones la palabra yaum, entre las definiciones te da etapas, días, eras. Y si no tienes acceso a eso, descárgate la aplicación del diccionario Hanswehr, que es un diccionario típico, o el Lane's Lexicon, que es el diccionario de Lane. Quiere decir, cualquier diccionario de árabe clásico, en la palabra yaum te pone días, etapas, eras. Por tanto, sabes que esa palabra en el árabe clásico es así. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la Biblia. Coges Génesis y verás que cada día empieza con el sol sale, el sol se pone. Y ha pasado el primer día. El sol sale y el sol se pone. Ha pasado el segundo día.
sol sale y el sol se pone, ha pasado el tercer día. O sea, claramente te está hablando días delimitados por una salida del sol y una puesta del sol, mientras que en el Corán no existe ni una sola mención de eso, ni una sola. Fátima, relacionado con el tema de la herencia, ¿sabes algo? Sé muy poco, honestamente. Karami, ¿hay algo que haría que tuvieras dudas del Islam? Siempre me lo he preguntado. Técnicamente te voy a decir que no, ¿vale? Pero en la teoría te tengo que decir que sí, claro. Si se me da tanta prueba, tal y como tengo una tonelada de pruebas de que el Corán es de Dios, si me das una tonelada de pruebas en contra, me lo empezaría a plantear. Esa es la teoría. Pero una persona racional no hace eso, ¿vale? Una persona racional, cuando tiene una tonelada de pruebas de algo, lo acepta. Si algún día te llega una tonelada de pruebas en contra, ya veremos, ¿vale? Pero en principio, si hay una tonelada de pruebas a favor de algo, es inverosímil que te llegue una tonelada de pruebas en contra, ¿vale? Porque generalmente algo no puede ser verdad y mentira a la vez. Te voy a intentar dar un ejemplo científico, ¿vale? Para que lo entiendas. Vamos a imaginar que yo creo que existieron los dinosaurios, ¿no? Y estoy 100% convencido. ¿Por qué? Por la existencia de unos fósiles. Que yo he ido a los museos, he verificado, me he hecho paleontólogo, he mirado el ADN, es innegable para mí. Y tú me preguntas, ¿pero haría algo que te hiciera tener dudas de la existencia de los dinosaurios? ¿Yo qué te respondería? Te respondería, sí, demuéstrame que todos estos fósiles son mentira. Es decir, en la teoría, yo lo que te estoy diciendo es, sí, yo puedo terminar dudando de que los dinosaurios existieron, si me das una tonelada de pruebas. Pero en el fondo yo sé que no me vas a dar nunca una tonelada de pruebas, ¿vale? Porque no puedes darme una tonelada de pruebas de que todos esos fósiles son mentira, ¿me entiendes? Entonces, mi relación con el Islam es la misma. O sea, si yo tengo una tonelada de pruebas de que algo es verdad, yo, en honor a la verdad, te tengo que decir, dame una tonelada de pruebas de que es mentira y empezaré a ponerlo en duda. Pero yo como persona racional, parto de la base de que eso no va a ocurrir, ¿me entiendes? No sé si me estoy explicando, ¿vale? Cuando tú tienes un error, cuando tú tienes una tonelada de pruebas de que algo es verdad, no te levantas todos los días diciendo, pero ¿y si me dieran una tonelada de pruebas de que es mentira? No haces eso. Quiero decir, si ya tienes una tonelada de pruebas de que es verdad, vives de acuerdo a eso, ¿vale? O te voy a dar otro ejemplo. Si tú estás 100% seguro de que tu hijo es tu hijo, porque tiene tu mismísima cara, e incluso le has hecho una prueba de ADN, ya está. Tú vives con la certeza de que tu hijo es tu hijo. ¿Haría algo que te haría dudar de que tu hijo es tu hijo? Bueno, sí, que me hiciera una prueba de ADN nueva y resultara que no es mi hijo. Pero yo ya he hecho una prueba de ADN. Es decir, esa prueba ya ha demostrado que es mi hijo. Entonces yo no me levanto todos los días pensando, pero ¿y si otro día me hago otra prueba y da negativo? No es así como funciona, ¿vale? Eso de hecho es irracional, porque indica que cuando tienes muchas pruebas de algo, aún así te mantienes en suspense. Eso no es racional, porque entonces ¿de qué te sirve tener una tonelada de pruebas de algo? Fátima, hola, quería saber una cosa. El otro día leí en un foro que el Corán tenía un error matemático. Compártelo con nosotros. Fátima. A ver, ¿qué opinas de los exmusulmanes? Eso es como decir, ¿qué opinas de los musulmanes? Depende. No es lo mismo mi opinión de Hassan al-Basri que mi opinión de Osama Bin Laden. Quiero decir, es una pregunta demasiado vaga. Hay musulmanes que practican estos principios, hay otros que no practican estos principios. Hay algunos que intentan ser un buen papá y una buena mamá, mientras que hay otros que son un monstruo y hacen todo esto. O sea, hablan mal a sus hijos, les insultan, les ponen motes. Es decir, los musulmanes no son todos igual, los ex musulmanes no son todos igual. Hay personas que honestamente han sido confundidas, vamos a decirlo así. Y luego hay personas que son unos vagos y unos dejados.
O sea, te lo digo así porque conozco estas variedades, ¿no? Por ejemplo, yo en mi adolescencia, yo he nacido en una familia musulmana, pero en mi adolescencia dejé de creer. Técnicamente se podría decir que era un ex musulmán en esa etapa. Pero sin embargo yo sé por qué yo era ex musulmán. Era ex musulmán porque las cosas que yo había aprendido no eran totalmente coherentes. Y yo creo que investigué la verdad. Y por eso soy musulmán. Mientras que veo a muchos otros que dicen, ya, es que a mí no me cuadra. ¿Qué es lo que no te cuadra? Esto y esto y esto. Mira, aquí tienes las respuestas. Esto y esto. Ya, pero... es que esto tampoco me cuadra. Aquí tienes la respuesta. Ya, pero... bueno, y conoces a la persona y descubres, vale, a ti lo que pasa es que te gusta. Quiero decir, ahora puedes salir de fiesta, puedes acostarte con quien quieres, disfrutas de una libertad, entre comillas, que antes no tenías. Por eso digo, los ex musulmanes no son todos igual. Habrá gente sincera y habrá gente que no es sincera. Habrá gente que está buscando la verdad y habrá gente que no está buscando ninguna verdad. Luego habrá gente que realmente está confundida sobre el Islam y luego habrá gente que tiene un odio causado por un trauma. Es decir, por ejemplo, algunos de las ex musulmanas famosas, como Ayaan Hirsi Ali, que es famosa, luego había otra que no sé cómo se llama. Pero, por ejemplo, muchas de estas mujeres han sufrido mucho en sus países. Por ejemplo, el ejemplo de la mujer que te he dado fue mutilada, o sea, se le mutiló el clítoris, ¿vale? Eso es una práctica que hay en muchos lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona, quiero decir, siento decirlo así, no quiero sonar insensible, pero está condicionada para odiar el Islam. Y de hecho, cuando la escuchas hablar del Islam, piensas, no sabes nada del Islam. Es decir, todo lo que estás diciendo se te podía haber respondido. Pero a lo mejor ella se creó en un entorno donde se la trató mal, se la forzó a casarse, se le mutiló el clítoris. Entonces ella ya está condicionada. Por eso te digo, los ex musulmanes, igual que las personas de cualquier otra categoría, no son todos igual. Vaya, Karami. Mr. Kayake dice, Karami, ¿qué actos serían buenos para que un musulmán empiece a practicar el Islam? El primero, cumplir con tu oración. Y el segundo, dedicar aunque sea 10 miserables minutos a escuchar este tipo de cosas que te explican en el Corán. De momento, empieza con eso. Y ya verás, en un mes, 2 meses. In the name of me, ¿se puede ser musulmán y ser homosexual? O sea, vale, esta pregunta la tengo que responder con cuidado, porque una vez la respondí y la gente me entendió mal. La respuesta en principio es sí, o sea, tú puedes ser musulmán y ser homosexual. Lo que estoy diciendo es que el hecho de ser homosexual no es un acto de kufr, ¿vale? No estás rechazando el Islam, ¿vale? No está entre los actos de kufr ser homosexual. ¿Significa esto que la práctica homosexual es halal o es permitida, ¿no? Digamos, en el Islam no, ¿vale? Que quede claro. Pero no es kufr, ¿vale? No es que si eres homosexual has sido expulsado del Islam, ¿vale? Porque una vez dije en un vídeo, tú puedes ser musulmán y ser homosexual. O sea, lo que estoy intentando decir es que puedes ser musulmán y ser racista, ¿no? Puedes ser musulmán y comer cerdo, de hecho. Puedes ser musulmán y tomarte copas. Es decir, estos pecados no te expulsan del Islam. A eso me estoy refiriendo. Pero son pecados. Entonces, la práctica homosexual es haram. Al menos esto es lo que se desprende del texto del Corán en su manera más, podríamos decir, clara, ¿no? Sé que algunas personas hoy en día lo discutirían. Yo particularmente no me convencen sus argumentos. Aunque tengo que ser honesto, probablemente si yo fuera homosexual o tuviera esta inclinación, le daría más vueltas al tema. Quiero decir, en honor a tratar de entender a las personas. Sé que muchas personas que le dan muchas vueltas al tema es porque les afecta. Mientras que cuando un tema no te afecta, puedes pasarlo por alto de una manera más fácil, ¿vale? Pero honestamente yo no creo que el Corán legitime eso. Y esto no significa que tú tengas que despreciar a las personas ni tratarlas mal por un pecado que cometen, ¿vale? Que quede eso claro también. Mariam Bennani, Salamu alaikum hermano Karami, ¿cómo puedo cambiar de pensamientos y la forma de actuar cuando yo he tenido una infancia incluso peor de lo que has comentado? Mariam, la verdad que yo no soy un experto en cómo reformar el interior de una persona.
Todo lo que te puedo decir es que el Islam, te habrás dado cuenta de que no es simplemente seguir leyes. El Islam es un din muy de recordatorio, o sea, 5 rezos al día en los que se supone que entiendes lo que dices o te esfuerzas en ello. Cada día un rato de estudiar Corán, ¿no? De asistir a eventos como este directo. Cada día un poco de azkar. Y esto a largo plazo tiene un impacto en ti, ¿vale? Te va ayudando. Dicho esto, puede haber un caso en el que estás muy afectada, por ejemplo, tienes un trauma muy fuerte y cada vez que cierras los ojos sueñas con escenas de violencia que has vivido. Puedes buscar ayuda médica, profesional, siempre manteniéndote en las disciplinas y hábitos del Islam, ¿vale? Nunca sueltes esa cuerda. O sea, lo primero que te diré es establece la oración. Pero es que en la oración recito cosas que no entiendo. Estudia esos suras que vas a usar en la oración. Esta es la base. Si quitas esto, has quitado el Islam. Y a partir de ahí, pues vídeos como este, esas cosas, date a ti misma 10 minutos al día de esto. Porque quieras o no, la exposición constante a este tadhkir, a este recordatorio, te recondiciona la mente. La gente que no es musulmana, ¿qué es lo que hace? Tienen libros donde ponen frases que tienen que repetir cada día para ir recondicionando su mente. Es decir, pues este es un din de dhikr, es un din de recordatorio diario, ¿vale? Pero tienes que tener claramente a qué horas y qué cosas harás cada día. Las 5 oraciones, la base. Y luego ponte una rutina diaria de esto. Es decir, si cada día escuchas media hora de esto, de Corán, tú vas sufriendo unos cambios, o vas cambiando. En un año habrás cambiado un montón y habrás rectificado muchos de tus pensamientos. Esto es un hecho. Chumicha, ¿puedes recomendarnos libros de Aqida? Supongo que en castellano no hay, sino en inglés, en árabe o árabe. Recomendar libros de Aqida es algo que me da un poco de miedo, porque el enfoque que se le ha dado a la Aqida últimamente es muy identitario. O sea, muchos libros de Aqida no están enfocados para hacerte entender mejor a Dios. De hecho, suelen enfocarse más para decirte, mira, esto es lo que tienes que seguir si estás en lo correcto y si no, estás en el otro grupo. Es identidad de grupos. Un libro básico que te recomendaría es el Credo de Tahawi, ¿vale? Pones en Google Credo de Tahawi, Karami, de hecho yo hice esta traducción. Es un texto básico, de Aqida básico, escrito en los primeros siglos del Islam por un erudito que quiso hacerlo básico y fácil. Creo que iré cortando, ¿vale? In the name of me, ¿crees que podrías escribir un Corán con tafsir tuyo? Yo lo deseo con mucho anhelo. Y yo lo deseo, pero realmente no estoy en la cualificación de hacer eso por ahora. Inshallah, es un proyecto que tengo. A lo mejor con 50 años o algo. Allahu a'lam. Es uno de esos proyectos que está en tu lista, pero de aquí 20 años o algo así, si Dios quiere. Mariam Bennani. Yo sí me levanto cada día con la duda de si es real. ¿Será real que cuando morimos ya no se acaba todo? ¿Quién me lo puede asegurar? No me gustaría pensar en eso, pero no puedo evitarlo. Bueno, no lo evites. Quiero decir, claro, que realmente es una simple cuestión de disciplina. Quiero decir, yo me levanto por las mañanas y lo primero que hago es rezar, ¿vale? Incluso en las etapas de tu vida que no estás muy seguro de si es verdad, te levantas, rezas, porque al fin y al cabo cuando rezas lo que estás diciendo es, mira, si estás ahí, muéstrame el camino recto. Y yo particularmente, claro, he encontrado esa certeza en el Corán. Entonces, te voy a decir el mismo consejo que digo siempre. Yo realmente no puedo darte otro recurso, ¿vale? Yo hago vídeos sobre el milagro del Corán y creo, claro, me lo estás preguntando a mí, creo que son muy
muy definitivos en el grado de prueba que conllevan. De verdad, lo creo sinceramente. Entonces, cuando, entre comillas, con la calculadora en la mano, las probabilidades de que este libro no sean de Dios son 0,00001, cuando la mente me diga, ¿pero será real?, ya ni la escucho. Porque eso es una voz que va a estar siempre, no sé, quizás en todos los temas de la vida. Pero al final es lo que he dicho. Si tienes demostrado que tu hijo es tuyo, tu hijo es tuyo. ¿Y si no lo fuera? Vale, ¿qué hay? Una probabilidad de 0,0001%. Vas a vivir en base a esa probabilidad. Por eso, no sé, yo veo que el Corán contiene la guía, ¿vale? Como lo que hemos tratado en este directo, pero es que además contiene toneladas de pruebas, toneladas. Es mi visión, me haces la pregunta a mí. Ahora mismo estoy trabajando en una serie llamada Los signos claros, donde trato el milagro del Corán. Cada semana pongo 2 vídeos de 10 minutos, 7 minutos, donde trato diferentes aspectos del milagro del Corán. Algunos de ellos son datos muy interesantes, pero otros son datos definitivos. O sea, no lo puedes explicar si el Corán no es de origen divino. Lo creo honestamente, o si no, no estaría haciendo esos vídeos. Mac Meshuli. Esta es la última pregunta que trato, ¿vale? Jalas. Termino. Hermano, algunas de las leyes o normas del Islam pueden variar en el espacio-tiempo. Por ejemplo, visitar las tumbas para las mujeres. ¿Se puede aplicar lo mismo a otras leyes hoy en día? Vale, primero voy a tratar tu pregunta general y luego la pregunta específica de las mujeres y las tumbas. Vale, algunas de las leyes o normas del Islam pueden variar en el espacio-tiempo. A ver, técnicamente la respuesta es que deben variar. Pero aquí hay un miedo, digamos, ¿no? Que es el miedo a que abras la caja de Pandora y dejen de haber límites, ¿vale? Ese es el miedo. Pero honestamente la realidad es que sí. De hecho, tenemos esta distinción entre Sharia y Fiqh, ¿vale? Sharia es esencialmente lo que Dios ha revelado. Y Fiqh es cómo lo interpretas, cómo lo aplicas, cómo resuelves cuestiones difíciles. Y en el fiqh, curiosamente, hay varias escuelas, ¿vale? Hay varios enfoques. Y hay unos enfoques que son muy literales, muy seguir el pie de la letra a todo. Pero luego hay otros enfoques que son más flexibles, ¿no? O más adaptativos. De hecho, te digo esto por encima, ¿vale? Sin darte ejemplos, porque no quiero entrar en controversias, pero en la escuela Maliki hay un concepto que llaman al-maslaha, ¿no? O al-istislah, que significa esencialmente que si tú tienes una ley y si al seguir literalmente esa ley en un contexto específico, ¿vale? Insisto, no en general, pero en un contexto específico, si sigues esa ley al pie de la letra, el resultado va a ser dolm, va a ser opresivo y va a ir en contra de lo que el Islam quiere. Entonces, en ese caso, por ejemplo, puedes dejar de seguirla de manera literal. Esto, por ejemplo, es un principio que existe en la escuela Maliki, y los Hanafis tienen principios similares. Al Imam Shafi'i esto no le hacía ninguna gracia, porque le parecía que era una forma de pensamiento demasiado independiente del Corán y la Sunna. Por eso te digo, hay variedad realmente entre las escuelas de pensamiento en el Islam, walhamdulillah. Y no, claro, no te puedo dar muchos detalles ni ejemplos, porque en los ejemplos es donde la gente se pone más controvertida. Pero el fiqh está diseñado para eso, especialmente en mi opinión en las escuelas Hanafi y Maliki. Hay mucho amplio espacio para la adaptabilidad, ¿vale? Sin romper los principios del Islam. Vale, ahora me has hablado de visitar las tumbas para las mujeres. Esto, realmente, esta opinión de que una mujer no puede visitar las tumbas no es mujma, no es unánime. Y te voy a explicar por qué no es unánime. Hay unos hadices, sin duda, donde aparentemente el profeta ﷺ condena a las mujeres que visitan las tumbas.
Sin embargo, en algunas versiones de estos hadices, ¿vale? La palabra que el profeta utiliza, alayhi salatu wassalam, es az-zawarat. Es decir, esta palabra contiene mubalaga, es decir, exageración. Y lo que podría estar refiriéndose el profeta alayhi salatu wassalam es las mujeres que, entre comillas, están obsesionadas con visitar tumbas, o lo hacen en exceso, martirizándose a sí mismas, ¿no? ¿Y cuál es la prueba de que, para los eruditos que defienden que esto no es una prohibición absoluta? Bueno, tienes otro hadith en el que Aisha, radiyallahu anha, le pregunta al profeta, alayhi salatu wassalam, cuando vaya a una tumba, ¿qué tengo que decir? Y el profeta le enseña un dua, que es el dua que decimos cuando entras a un cementerio, ¿no? Este dua fue transmitido por Aisha, por la esposa del profeta, quien le dijo al profeta, alayhi salatu wassalam, ¿qué tengo que decir cuando entro en un cementerio? Claro, si estuviera prohibido para la mujer visitar a las tumbas, este hadith, ¿qué sentido tiene? ¿Me entiendes? O sea, en muchos casos hay aparentemente hadices contradictorios, ¿vale? Un hadith, el profeta prohíbe a las mujeres visitar tumbas, y en otro ves que el profeta le enseña a una mujer el dua que tiene que decir cuando entra al cementerio. Entonces los eruditos que hacen, dicen, vale, vamos a ver qué está pasando aquí. Y algunos eruditos llegan a esa conclusión. El profeta no condenó exactamente visitar las tumbas en general, sin límites. Es decir, sin ninguna cualificación. Prohibió simplemente el exceso, ¿vale? ¿Por qué? Por dos razones. Tenemos versiones del hadith donde se nos habla de zawarat, es decir, mujeres que siempre visitan tumbas. Y luego tenemos este otro hadith donde el profeta le enseña a una mujer el dua que tiene que decir cuando entra a un cementerio, ¿vale? Por tanto, para algunos eruditos, el problema de los hadiths es que se tienen que contrastar, ¿vale? Y muchas veces alguien te corta un hadith, te lo pega y ¡uf! De todos modos, habrá eruditos que opinen que la mujer no debe visitar las tumbas. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión por las pruebas que te he dicho, ¿vale? Por eso te digo, aquí en este caso yo ni siquiera diría variar leyes del Islam en el tiempo o en el espacio, porque ni siquiera es una ley del Islam esto, ¿vale? Es algo acerca de lo cual hay discrepancia. Bueno, espero haber arrojado algo de luz. Espero haber arrojado algo de luz sobre este tema. Habrá muchos temas sobre los cuales no hay unanimidad y... ¿yo qué puedo decirte, hermano? Yo te puedo decir que yo investigo las cosas y escojo la opinión que me parece más correcta. Pero si otra persona cree que una mujer nunca puede ir a visitar a su padre a un cementerio, yo te diré que esa opinión me parece extrema, pero... el factor en el fiqh, o sea, hay factor humano. Las personas llegamos a nuestras propias conclusiones. Aunque Dios lo expresara todo con una claridad del 100%, los humanos tenemos diferentes trasfondos, diferentes grados de inteligencia, diferentes grados de literalidad. Hay mentes que lo entienden todo muy literal y mentes que son muy poéticas. Todo eso afecta al fiqh, es un factor humano. Entonces, Rashida, si tú estás de acuerdo con los ulama, con los eruditos que opinan que puedes ir a visitar tumbas, como es mi caso, por ejemplo, que yo estoy de acuerdo con esos eruditos, quiero decir, pues tú puedes hacerlo. Es decir, Dios no te lo ha prohibido. Ya está. Quiero decir, tú no puedes controlar las opiniones de todo el mundo. Eso está claro. Bueno, voy a zanjar el directo porque creo que se está prolongando bastante. Barakallahu fik. Me pregunta alguien, oye, ¿eres marroquí? No, no soy marroquí. Soy mitad español y mitad subsahariano, mitad gambiano. Vale, barakallahu fikum. Inshallah nos vamos a ver la semana que viene en el directo, si Dios quiere, a las 10 de la noche, como siempre, aquí en Instagram. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quiero dejaros finalmente con lo que he dicho, ¿vale? Cada uno es responsable de su hogar, especialmente gente que ha formado una familia, padres y madres. Esto es vuestra responsabilidad. Es decir, si en tu casa ves que uno habla mal del otro, uno pone motes al otro, tú eres responsable de zanjar ese tema, tío. No le eches la responsabilidad a otro. No lo hagas, es tu responsabilidad. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.